ahí abajo en las escaleras, y a continuación, sobre las 12 menos cuarto más o menos, ya la jornada será más dirigida para profesionales del sector inmobiliario, especialmente para agentes inmobiliarios. Hablaremos de un programa de coaching ejecutivo para agentes inmobiliarios y hablaremos del famoso decreto que por fin regula otra vez la actividad de agente inmobiliario, que ya estuvo regulada antiguamente hasta el año 2001, que se desliberalizó y ahora pues, otra vez se vuelve a regular con una normativa bastante similar a la que en el 2010 ya se aprobó en Cataluña y que sigue vigente allí con cierto éxito, y aquí pues bueno, este año ya se ha aprobado ese decreto. Los aseos los tenéis al salir a la izquierda. Todas las diapositivas que vamos a pasar las tenéis en el código QR que os han indicado en la entrada de la sala. Podéis escanear ese código QR y ahí accederéis a una carpeta donde podéis cargar las diapositivas. Podéis descargar el informe de las diapositivas, que es mucho más completo que las diapositivas de las que vamos a hablar hoy. Vamos aquí a hacer un breve resumen con algunas de ellas, pero en el informe tenéis muchísima más información y muchísimas más estadísticas del segundo trimestre de 2022. ¿Okay? Y también en esa carpeta tenéis el decreto que regula la actividad de agente inmobiliario para que lo podáis ver tranquilamente y ver si cumplís los requisitos. Bien, bueno, pues agradecimientos también a Keller Williams por la iniciativa de organizar estas jornadas trimestrales. Keller Williams, para quien no lo conozca, es una agencia inmobiliaria internacional con base americana en Houston y nació en el año 1981. Y bueno, Keller Williams de Gestión en Valencia, lleva ya 20 años operando en la intermediación inmobiliaria. Yo soy la operadora principal, la abogada y la propietaria del Keller Williams SI en Valencia. Entonces, entre Keller Williams América, que empezó hace ya muchísimos años, ¿no? En el 81, hace 40 años cuando yo nací, y los 20 años que llevamos aquí en Valencia, vamos a tratar de daros no solamente el contenido de valor. Nuestro objetivo no es solamente daros datos ciertos, estadísticos reales, sino poder poner esos datos en perspectiva temporal, en una perspectiva temporal de 20 o 40 años atrás, porque de esa manera, con ese contexto, con esa perspectiva y con esa retrospectiva, los datos tienen más sentido y no son tan alarmantes como cuando vemos una noticia y nos dicen ¡suben los tipos de interés! Bueno, pero ¿cuánto han subido los tipos de interés? ¿Y en qué porcentaje están los tipos de interés con respecto a otros años? Porque con respecto a otros años, los tipos de interés están escandalosamente bajos, aunque suban. Pueden subir todavía muchísimo más y seguirían escandalosamente bajos históricamente hablando. Lo mismo con el número de compraventas. Bajan el número de compraventas. ¿Pero cuánto? ¿Pero qué número de compraventas hay? Pero si hay un número de compraventas muy sano o muy alto, o hubo otros años con más número de compraventas, caramba, pues esa noticia no tiene por qué ser mala. Entonces, la perspectiva y la retrospectiva temporal es lo que vamos a intentar que os ayude a los propietarios, a los inversores, a los agentes inmobiliarios a entender la gravedad o no de los datos que vamos a ver hoy. Ya os adelanto que las estadísticas que vamos a ver hoy, los datos que vamos a ver hoy, son excepcionales, son buenísimos. Estamos en un mercado inmobiliario muy, muy, muy bueno. Entonces, aunque se enfríe, tenemos mucho colchón, tenemos mucho margen de bajada, y aún así el mercado inmobiliario seguiría estando en unas cifras muy buenas. ¿De acuerdo? Bien, pues dentro de esa perspectiva temporal de gente o de empresas que llevan 20 o 40 años en el sector, alguien que levante la mano que lleve ya 20 años en el sector inmobiliario. Por ahí. ¿40? ¿No? ¿Ya se han jubilado? Bien, pues
El mercado inmobiliario va a cambiar. Vamos a ver que las cifras son buenísimas, pero son excepcionalmente buenas. Es seguro que ese mercado va a transicionar y va a bajar. Es seguro que el segundo semestre de 2022 no será tan bueno como el primer semestre de 2022. El mercado inmobiliario siempre cambia. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar con él, ¿verdad? Y quien no quiera cambiar no pasa nada. Tranquilos. El cambio es voluntario. La supervivencia también. Ahí tenemos varios supervivientes. Entre ellos yo, que hemos sobrevivido, ¿no?, a ese cataclismo, a esa crisis inmobiliaria. Entonces, bueno, hay que abrazar el cambio, hay que entenderlo y vamos a tratar de conseguir ese objetivo de subirnos a ese barco del cambio y poder navegar por las aguas del mercado inmobiliario, que es bastante predecible y es bastante seguro, no como otros mercados, bursátiles, etc. Bien, pues despegamos. Vamos a ver la primera diapositiva, que por supuesto habla del número de transacciones. Oye, ¿cuál es el número de transacciones del segundo trimestre de 2022? Y luego también en cómputo interanual, ¿no? Vamos a ir viendo la variación trimestral y la variación interanual de un año para otro. Pues bien, vemos que estamos en máximos históricos desde el 2007. Es decir, tendríamos que irnos al 2007 para ver ese número de transacciones tan alto como hemos tenido en este 2022. Pero, ojo, que antes del 2007 hubo más transacciones todavía. ¿Vale? En el julio de 2007, para quien no estaba en el mercado inmobiliario entonces, más o menos la fecha donde estalló la burbuja inmobiliaria fue aproximadamente julio de 2007. Pero ya en julio en 2007, durante 2007 ya se veía viendo la bajada, ¿no? Y en 2006 algo. Pero los años precedentes al 2007, 2004, 2005, 2006, fueron más vigorosos que el 2007. O sea, estamos a niveles del 2007, pero hubo otros años donde hubo todavía más transacciones. Bien, aquí fijaros que a pesar de que los datos son excelentes, crecemos a un 32% el número de operaciones anualmente, en cómputo anual, ya vemos que un guiño a una posible bajadita. Aquí hay un negativo de un menos 3% trimestralmente en la vivienda nueva y el número de operaciones. No es indicativo porque también depende de la obra nueva que se entregue cada trimestre, de cada promoción que se termina justo en los trimestres, pero sí que trimestralmente ya vemos ahí un número negativo. Bien, vamos a número de compraventas en Comunidad Valenciana y también vemos mucho vigor. Sobre todo esta bajada, obviamente, es el COVID, el confinamiento, y después de esa bajada, esa intensidad de número de transacciones, de número de compraventas, que ya sabemos todos, bueno, provocada mucho por el ahorro de las familias durante COVID, que ahorraron mucho porque no viajaron, porque no fueron a restaurantes, no fueron a hoteles, no usaron el coche, ahí hubo mucho ahorro. Luego ha habido mucho apetito de inversor o de compra porque sentían que necesitaban un jardín o que necesitaban una terraza o que necesitaban más metros cuadrados, una vivienda más amplia o que necesitaban una vivienda más aislada, que no estuviera en la ciudad, y eso provoca, ¿no?, esa cantidad de transacciones después del confinamiento. También estamos en máximos desde 2007-2008, a pesar de que años previos todavía hubo mayor número de transacciones. Bien, aquí vemos el número de compraventas por cada 1000 habitantes. Y este indicador, ¿para qué nos sirve? Bien, nos sirve para medir la salud o no de ese número de transacciones. Son muchas, son pocas. Aquí es donde vamos a poner en perspectiva los años. A lo largo de analizar, aquí tenéis una serie histórica muy larga, de casi 20, 17 años, ¿no? Si analizamos esos 17 años de serie histórica y vemos esta métrica del número de compraventas por cada 1000 habitantes, sabemos que un número sano serían 10.
10 compraventas por cada 1000 habitantes. Estamos en 14, muchísimo más, así un 40% más, ¿no? Por tanto, si el mercado inmobiliario baja y tuviéramos menos transacciones, todavía tendríamos mucho margen para seguir teniendo un mercado inmobiliario sano de 10 transacciones por cada 1000 habitantes. De hecho, bueno, aquí vemos otra vez cómo bajaron las transacciones en el confinamiento. Ahora estamos, fijaros, máximos desde 2008, pero hemos superado el número de transacciones a los niveles de transacciones prepandémicos. ¿Cuántos de vosotros estabais en el mercado inmobiliario antes de la pandemia, en el 2017, 2018, 2019? ¿Estabais contentos con ese mercado inmobiliario? ¿Era un buen mercado inmobiliario? Sí, estábamos todos muy contentos con ese nivel de transacciones. Es decir, que aunque el segundo semestre bajáramos, aún así estaríamos a unos niveles muy, muy buenos, que son los niveles a los que estábamos antes de la pandemia. Con respecto al número de compraventas por municipio, aquí ya bajamos un poco más localizado a Valencia municipio y también vemos datos extraordinarios, excelentes, con resultados que no veíamos desde más o menos el 2007. Vemos como anualmente pues, tenemos crecimientos de 40%. Muchísimo, muchísimo. Pero ya vemos también un guiño aquí a la variación trimestral en Valencia municipio, como bajó un menos 2%, muy poquito. Pero ya no hay crecimiento en número de transacciones en Valencia Capital en el segundo trimestre de 2022. Y por provincias, Castellón, Valencia y Alicante. ¿Qué número de compraventas hay en cada ciudad? Bueno, pues ahí las tenéis en cada provincia. Y llama la atención, también vemos cómo se repite, ¿no?, ese crecimiento vigoroso tanto en Alicante como en Valencia como en Castellón. Crece después del COVID sin duda. Y llama también la atención cómo Alicante se lleva casi el 50% de las transacciones de la Comunidad Valenciana. ¿Algún inmobiliario en Alicante en la sala? Tenemos que hablar, que igual hay que mostrar ahí una oficina de un market center de Keller Williams. 50%. Muy buena oportunidad de negocio para Alicante tener ese número de transacciones tan elevado, ¿no? Castellón, el 12% de las transacciones de la Comunidad Valenciana y Valencia, el 40% de las transacciones de la Comunidad Valenciana. Entonces, Alicante nos gana el número de transacciones, a pesar de que bueno, no es la capital de la Comunidad Valenciana. Luego veremos el factor de los extranjeros, cómo impacta en Alicante. Bien, aquí bajamos un poco más al detalle, también número de compraventas por municipios. Esto lo podéis ver también en el informe, si alguno tiene interés en algún pueblo, en algún municipio, en saber qué es lo que ha ocurrido, cómo han funcionado o cómo han variado las compraventas. Ahí lo puedo ver. Compraventas de vivienda nueva versus usada. Aquí también tenemos unos datos muy, muy, muy impactantes y muy esclarecedores. Mirad esta gráfica. Estos son los años de la burbuja inmobiliaria, donde, bueno, ya sabemos que se construyó muchísimo, en zonas rarísimas, deslocalizadas, todo se vendía, sobre plano, había muchísima obra nueva. Tanto es así que más o menos estaba a la par el número de transacciones o de ventas que se hacían de vivienda nueva y de vivienda de segunda mano, ¿de acuerdo? Pero esto no siempre fue así. Lo normal es que, bueno, pues haya un mercado mayor de ventas de segunda mano y menor de obra nueva. Bien, ¿qué pasó después de la burbuja inmobiliaria? ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en un máximo histórico. Si vemos toda la serie histórica donde hay datos inmobiliarios, nunca jamás ha habido un porcentaje tan alto, 88%,
de vivienda usada, transacciones de vivienda usada. Esto significa que el 88% de las transacciones inmobiliarias que se produjeron fueron de vivienda de segunda mano. Solamente un 12%, 14% fueron ventas de vivienda nueva. Vivienda nueva, segunda mano. ¿Y esto qué significa? Bueno, magnífica oportunidad para las empresas de reformas, obviamente, porque todas estas transacciones, al ser de segunda mano, es bastante probable que requieran reformas y requieran eficiencia energética, por la crisis energética que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Hemos pasado una crisis sanitaria, el COVID, y ahora nos vemos en una crisis energética. Y vamos de crisis en crisis, sorteando las olas y surcando el mar. Y bueno, también es una magnífica oportunidad para los agentes inmobiliarios, porque realmente el grueso de negocio para los agentes inmobiliarios está en la intermediación del mercado de segunda mano, porque la obra nueva, bueno, pues muchas veces lo hacen en empresas especializadas, o lo comercializa el propio promotor o constructor, o si lo hace una agencia intermediaria, pues muchas veces el margen es muy pequeño porque hay mucho volumen, etc., ¿no? Entonces, esto es una fantástica noticia para el agente inmobiliario de a pie. Número de compraventas de vivienda colectiva versus unifamiliar. Vivienda colectiva quiere decir piso de toda la vida, ¿no? En edificio. En España nos gustan los pisos, hay mucha vivienda en altura, luego ya en otros países y ves como muchas veces es al revés, lo que le gusta es la vivienda unifamiliar, el chalet y demás, pero en general en España y en Valencia hay mucha cultura del apartamento, del piso, y vemos cómo esto se traduce obviamente a la estadística. Y es que de todas las transacciones que se produjeron, el 78% pues fueron pisos, apartamentos, y solamente un 21% fueron chalés o unifamiliares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí que es verdad que notamos todos los agentes inmobiliarios como en la época del COVID hubo un pequeño repunte de la demanda que querían chalet, ¿no? Que ya querían el jardín, que querían piscina, que querían espacios libres, no les importaba que estuviera fuera de la ciudad porque podían teletrabajar, y hubo ese pequeño repunte, pero lo cierto es que estamos volviendo a la normalidad y así como antes un 23% fueron chalés, ahora volvemos a un 20-21% de transacciones de viviendas unifamiliares. Y número de compraventas según superficie de vivienda. Bueno, pues también es obvio que en el COVID el comprador demandaba viviendas más grandes. Viviendas más grandes porque los niños tenían que hacer los deberes, tenían que conectarse, los padres tenían que teletrabajar, ¿no? Y requerían más metros cuadrados. Bien, pues aquí ocurre lo mismo que con los chalés. Está habiendo ligeros descensos de esa demanda de más metros cuadrados. Ya volvemos otra vez a la normalidad, a la gente ya se ha acostumbrado al COVID, ya ha perdido un poco más el miedo o el respeto y ya no necesita o no demanda tantos metros cuadrados. ¿Y cuáles son las viviendas que más se venden? ¿Qué superficie tienen? Pues sin duda las viviendas que más se venden son los pisos que tienen 80 metros cuadrados o más. ¿De acuerdo? Compraventas realizadas por extranjeros. Aquí estamos otra vez la zona de Alicante, porque esto también es muy esclarecedor, ¿no? Obviamente vemos cómo las compraventas por extranjeros en el confinamiento bajaron estrepitosamente, por motivos evidentes, por las restricciones a la movilidad. Sí que es cierto que muchos inmobiliarios conseguimos hacer transacciones, ventas online, a distancia, ¿no? Con las nuevas tecnologías y realidades virtuales, videollamadas, videovisitas, enseñándole al comprador por llamada online, ¿no? Cómo era la vivienda, pero bueno, lo cierto es que obviamente como no podían trasladarse,
pues eso impactó hacia la baja en el número de transacciones realizadas por extranjeros. Pero en el momento en que ya se levantaron las restricciones a la movilidad, la recuperación ha sido muy, muy vigorosa también, y llama la atención, ¿no?, cómo Alicante aglutina casi un 40% de compraventas a extranjeros. Es decir, todas las compraventas que se llevan a cabo en Alicante, de cada 10, 4 son extranjeros. Que Alicante, que hablar idiomas, Además, agentes inmobiliarios tenemos que ser políglotas. Bien, en Castellón, dato muy que a mí me ha llamado la atención, que hay más compraventas por extranjeros en Castellón que en Valencia. Valencia solamente un 9,8% de compraventas son por extranjeros. Entonces, ojo al agente inmobiliario que se quiera especializar en este nicho, que los nichos de mercado están muy bien, pero el nicho puede ser una tumba en la que te acabas muriendo tú solo si no hay suficiente negocio en tu ciudad con este nicho, ¿no? Bien, precios de estas compraventas. No está viendo número de transacciones, extranjeros, etc. Pero bueno, ¿qué ha pasado con los precios? Bueno, pues obviamente en un mercado tan vigoroso donde hay tantas transacciones, los precios van a ir al alza, ¿no? Y vemos cómo así ha sido la tendencia, tenéis aquí, digamos, general de los precios, pero la línea roja marca los precios de la vivienda de obra nueva. Y estamos en máximos también históricos. Nunca, jamás en la vida, la vivienda de obra nueva ha tenido un precio tan alto. También, y tan dispar y tan alejado de la de segunda mano. ¿Esto por qué es? Obviamente porque el nuevo Código Técnico de Edificación y las exigencias de la eficiencia energética contribuyen muchísimo a subir el precio, ¿no?, de ese producto, y lo encarece. Y entonces es otra liga totalmente diferente, ¿no? La obra nueva es otra liga, tiene unas características de eficiencia energética y de Código Técnico de Edificación que la vivienda de segunda mano no lleva. Por eso también va a ser una gran oportunidad para las empresas de reformas, pues no solamente renovar para que el piso quede más bonito, sino adaptarlo a una eficiencia energética decente, ¿no? Y también ha habido, por supuesto, crecimiento del precio de la vivienda de segunda mano, con precios que no veíamos desde el 2011. Pero bueno, quien estaba aquí en el mercado inmobiliario en el 2011 las viviendas eran caras. ¿Os acordáis? En el 2013 fue el año con los precios más bajos. Digamos, el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2011 los precios eran bajos. Las viviendas eran baratas, no decíamos, madre mía, qué caras están las viviendas. No, en 2011 los precios eran comedidos. Entonces, ahora estamos a precios que no veíamos desde 2011, volvemos otra vez a titular. ¡Han subido los precios! ¡Estamos en máximos de 2011! Ya, pero si tú lo ves en perspectiva, el año 2011 los precios no eran caros. ¿Sí? Seguimos. Precios en Valencia municipio. Bueno, pues aquí también vemos que en Valencia provincia y Valencia municipio también ha subido un 8 y un 11 interanual, pero vemos cómo en Valencia municipio ya trimestralmente muestra un menos 0,10%. Entonces, los que sois agentes inmobiliarios, esto es una información, ¿no?, que hay que darle a los propietarios, ¿no? Los propietarios ahora están muy valientes cuando salen al mercado, saben que el mercado está caliente, quieren lo máximo posible por sus viviendas, obviamente, pero esto es una conversación que tenemos que tener con ellos, ¿no? Está habiendo una tendencia muy alcista y ya el mercado muestra signos de agotamiento. Pues el que quiere vender, desde luego ahora es un momento óptimo para vender, porque va a vender en la cresta de la ola, va a vender en un momento en el que los precios están en perspectiva bastante bien, y que la tendencia empieza a mostrar que vamos un poco a la baja, y que hoy ese propietario venderá
más caro que mañana probablemente. Perdona, estoy viendo usada. Aquí te coge todo tipo de vivienda. No diferencia. Bien, precios, Comunidad Valenciana y Valencia Provincia. También estamos viendo diferentes fuentes. Estas son las fuentes del Colegio de Registradores. Vamos aquí. Porque el Ministerio de Fomento, los datos que saca trimestrales, los saca con mucho desfase, con mucho garaje. De hecho, todavía no ha publicado las estadísticas del segundo trimestre de 2022. Pero aquí ya vemos en registradores y también en el INE, a pesar de que sigue habiendo en la variación interanual un 8% de crecimiento, ya no es un 8,9, de un 10 ya no es un 10, es un 8,7, o sea, sigue creciendo un montón. A nadie se nos escapa que la inflación ahora mismo está altísima, ¿no? Y la vivienda o los inmuebles es un valor, un activo refugio que soporta muy bien la inflación, ¿no? Pero ya no está creciendo tanto, a pesar de que está creciendo muchísimo, ya no está creciendo tanto como el trimestre anterior. Y aquí tenemos también los datos del Colegio de Registradores de los precios ofertados, ¿vale? Y los precios que están en oferta, que los veremos aquí también, con la fuente de Idealista, porque una cosa es lo que realmente se cierra y otra cosa es lo que se está ofertando en el mercado. Bien, aquí este dato lo hemos cogido del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de agosto, que es más reciente, y también vemos cómo está habiendo un menor crecimiento, pese a que hay un crecimiento muy bueno, el crecimiento no es tan alto como anteriormente. Alquiler y precios ofertados. Bien, aquí vamos a ver, en el segundo trimestre de 2022, Comunidad Valenciana, también nos vamos a máximo histórico. Es decir, nunca, jamás en la historia hemos tenido unos precios de alquileres tan altos. Ni siquiera en la época de vino y rosas, de la burbuja inmobiliaria, del 2007, donde estaba aquí la Copa América, la Fórmula 1, tal, esa época fue también gloriosa para el mercado de los alquileres. Pues nunca hemos tenido unos precios de alquileres tan altos. Y bueno, los que estáis en el mercado inmobiliario habéis notado, ¿no? Como tenéis una propiedad en alquiler y dura horas. Dura horas, anunciamos y tenemos que desconectar el anuncio porque nos entran demandas y nos suenan teléfono hasta las 12 de la noche, ¿no? Y sábados y domingos. Es una locura, es una locura. ¿Y esto qué está pasando? Pues obviamente las regulaciones que está habiendo del alquiler, la normativa, el legislador no está ayudando a favorecer el mercado inmobiliario del alquiler. ¿Por qué? Pues porque no se le está dando seguridad jurídica al propietario a la hora de alquilar y tener esas garantías de que cobre del inquilino y que si no cobra, pues tenga una defensa jurídica y unos tribunales que funcionen con fluidez, ¿no? No hay esa seguridad jurídica y tampoco se está incentivando a la oferta de alquiler. Al propietario no se le está incentivando para que alquile. Por tanto, si el legislador quita los incentivos al propietario y no le da seguridad jurídica, pues obviamente los propietarios quitan su piso del mercado del alquiler y esto favorece al mercado de compraventa porque lo pasan a vender, ¿no? Y todavía tensiona más el mercado de alquiler, porque a menor oferta de alquiler, pues obviamente suben los precios. Precio medio por vivienda, pues obviamente también encontramos aquí claramente, esto es la vivienda obra nueva, como está en máximos históricos, por lo que hemos explicado, ¿no? Es otra liga, son otras calidades, es una eficiencia energética muchísimo más exigente que la vivienda de segunda mano, y la vivienda de segunda mano, pues el precio medio está en máximos desde el año 2010. Hubo años
fue superior al 2010, desde luego, muchos años. Y en Valencia provincia, si bajamos a Valencia provincia, pues también, bueno, nos encontramos también la misma tendencia, que está en un precio medio de máximos desde el tercer trimestre del 2011. Y la vivienda nueva, bueno, vemos que hay un poco de altibajos, porque sí que es verdad que trimestralmente depende el precio de la promoción que se ha escriturado ese trimestre y de dónde está, y por eso hace un poquito así de dientes de sierra, porque depende de esa promoción que se haya entregado en ese momento. Pero bueno, sí que vemos que puede haber un ligero descenso respecto a máximos históricos en obra nueva. Volumen de mercado, esto es un dato muy interesante para los agentes inmobiliarios, porque cuanto más alto es el volumen de mercado, más amigable es hacer negocios inmobiliarios intermediarios en ese sector, o en esa zona. ¿Por qué? Porque el volumen es el precio multiplicado por el número de transacciones, ¿no? Pues cuanto mayor es el volumen, como los agentes inmobiliarios vamos a éxito y vamos a porcentaje, pues ganaremos más dinero, ¿no? Y vemos también cómo estamos en máximos históricos desde el año 2007. Aquí sí que hay diferencia, el azul es la vivienda nueva, el rojo es la vivienda de segunda mano. También buena noticia para el agente inmobiliario, que además de que el volumen sea alto, pero hubo otros años mejores todavía, ¿no? En la burbuja, o sea, de que el volumen es alto, también es muy bueno que haya este porcentaje tan alto, como hemos visto antes, de un 80 y pico % de transacciones de segunda mano. Y si bajamos al volumen también, pero ya en las diferentes provincias, en Alicante, Castellón y Valencia, bueno, pues también tenemos ahí los datos, como Valencia está en máximos desde el 2007, también Alicante tenemos que irnos a este año para encontrar esos precios. Hubo pocos años en los que, o trimestres en los que tuvo un precio superior al que hay ahora en Alicante. De hecho, hay algunas ciudades en España donde ya se han superado los precios más altos de la burbuja inmobiliaria. Y bueno, Castellón de la Plana, pues más plana. Haciendo gala a su nombre, tiene una tendencia bastante estable de volumen. Bien, y con respecto a los visados, la obra nueva. Esta diapositiva es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo los visados están siendo un 12% inferiores a lo que el mercado está absorbiendo, a lo que el comprador está demandando. Es decir, hay un déficit de obra nueva, hay más demanda que oferta, menos 12%. Y esto ha ocurrido por segundo año consecutivo. Es decir, que va a haber y va a seguir habiendo una demanda embalsada y no satisfecha de obra nueva. Y unido a los desafíos que vamos a ver ahora de la subida de las materias primas, pues es bastante previsible que esto siga ocurriendo o incluso se agrave algo más, ¿no? ¿Aquí qué oportunidad hay para el agente inmobiliario? Pues sin duda localizar ese suelo que el promotor que promueva ahí va a vender seguro. Atrás ya quedaron aquellos años en los que construías en cualquier solar deslocalizado y se vendía. Ahora eso ya no ocurre, ¿no? Ahora ya con el Big Data y con la demanda que tenemos y los sistemas informáticos sabemos dónde está la demanda y dónde sí proyecto un edificio voy a tener compradores seguro. Qué mejor que tú, que conoces los barrios, que conoces la ciudad, para decirle a ese promotor, oye, compra este suelo y construye esto, porque aquí la gente demanda pisos de más de 80 metros cuadrados, demanda una piscina, demanda, tú sabes qué es lo que se va a vender ahí seguro, y el suelo va a ser algo
que sin duda va a tener una venta, solo finalista, por supuesto, va a tener una venta 2 años después. Y este es el desafío al que se enfrenta el constructor y el promotor. La subida galopante de las materias primas, los fallos en la cadena de suministro, que eso sí que se está un poco arreglando, ¿no? Pero sigue también habiendo mucho desafío y subida del coste final, no solamente por la subida de las materias primas, sino también por la subida del coste de la energía. Todos estos procesos pues, también tienen un coste energético que se tiene que trasladar al precio final. Obviamente, cuando un promotor va a empezar a construir, pues tiene que hacer una precomercialización. Para poder hacer una precomercialización tiene que cerrar precios. Y con unos precios cerrados tiene que conseguir un mínimo número de compraventas para que el banco le dé el préstamo promotor. Y luego tardará 2 años en entregar las viviendas. Y en esos 2 años se encuentra con que estos costes le han subido de esa manera, puede provocar que se coma su margen de beneficio y sea un fiasco total, ¿no? Entonces, claro, no todos los promotores van a poder soportar este riesgo tan alto, aunque sí que es verdad que ya está habiendo ideas creativas de financiación, seguros que te aseguran esto y lo otro, y también incluso procesos de construcción industrializados en naves donde luego se llevan el baño ya montado a la obra para evitar tiempos y plazos. Bueno, está viendo ahí mucha innovación y muchas ideas creativas, pero lo cierto es que eso también es un gran cambio para los promotores que van a tener que sobrellevar. Aquí tenéis la subida de todas las materias primas, galopante, va a hacer un 80% más. Y el mercado hipotecario, que obviamente está súper relacionado con el mercado inmobiliario. Y aquí es donde os voy a decir, el mercado hipotecario y el mercado financiero tienen una salud buenísima con respecto a los años de la burbuja inmobiliaria. ¿Bien? Vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver cómo en la Comunidad Valenciana el 55% de las compraventas se hicieron con hipoteca. Esto significa que hubo 45% de transacciones, que ya hemos visto que han sido muchísimas, que las pagaron al contado. Un 45% que no pidieron ni un duro al banco, al contado. Esto significa una confianza del consumidor, una confianza del comprador, una confianza del inversor tremenda en el activo del inmueble, porque es todo al rojo, es todo dinero, ¿no? Para comprar este activo, sin pedir nada financiado. Entonces, bueno, con respecto al número de hipotecas, estamos aquí y estamos en máximos desde el 2010. Obviamente hubo otros años en los que hubo muchísimas más hipotecas, ¿sí? Muchísimas más hipotecas. Y lo gravoso de aquella época era que muy poca gente compraba al contado, ¿no? Luego lo veremos. Y en Valencia, ahora también bajaremos el detalle, en Valencia 7 de cada 10 transacciones se hacen con hipoteca. Hay 3 que se pagan al contado. ¿Y qué pasa con el endeudamiento por metro cuadrado? Pues también estamos en datos muy sanos. Sí, cada vez nos endeudamos más por metro cuadrado, hay una ligera tendencia o crecimiento alcista, pero estamos muy lejos del endeudamiento excesivo que tuvimos en los años de la burbuja inmobiliaria, donde obviamente ya sabemos que los signos vitales del mercado financiero no eran sanos, ¿no? Bien, y aquí hablamos ya no del endeudamiento por metro cuadrado, sino del endeudamiento por vivienda. También datos muy buenos. Estamos en máximos desde el 2009, también está creciendo ligeramente, pero hubo otros años obviamente donde hubo datos mucho más largos.
muy, muy sanos. Y el loan to value, ¿esto qué es? Esto también es para el consumidor de a pie, el endeudado, un dato muy, muy interesante. Es cuánto dinero debo al banco, o qué porcentaje de dinero debo al banco con respecto a lo que vale la vivienda. ¿Os acordáis que cuando estalló la burbuja inmobiliaria hubo pisos que estaban por debajo de la línea de flotación? Es decir, valían menos que lo que el banco te había prestado por ellos, porque se infravaloraron, el banco te prestó 200.000 euros y como el mercado inmobiliario bajó, ese piso ahora valía 100.000. Con lo cual, caramba, debía un 200% con respecto a su valor. No, bueno, pues ahora estamos en niveles también muy sanos con respecto a este ratio y nos encontramos con que hay un 76%, es decir, el banco te ha prestado el 76% de lo que realmente hoy en día vale ese inmueble, ¿sí? Por debajo del 80%, pero estamos en niveles muy razonables y muy estables. Y un dato también muy diferente a la burbuja, los tipos de interés, que la prensa nos alarma, suben los tipos de interés, van a seguir subiendo, hay que enfriar la economía, la inflación está muy alta. Por supuesto, hay que enfriar la economía, la inflación está muy alta y una herramienta muy poderosa es subir los tipos de interés, porque si yo subo los tipos de interés, pues el consumo baja un poco, porque al final comprar las cosas, el precio de algo, de una vivienda, de un coche, de lo que sea, está formado por lo que me piden por ese activo más su coste de financiación. Entonces, claro, si el coste de financiación sube, pues al final eso que estoy comprando me va a costar más caro. Eso también está provocando que ahora veamos muchas transacciones inmobiliarias, también mucha compra, porque el que lo sabe dice voy a comprar ya antes de que suban los tipos y están adelantando algunas compras porque sabemos que los tipos van a subir. Pero aunque suban, vamos a estar muy lejos de los tipos de interés del 6% que vimos en el año 2008. Ahora estamos a unos tipos del entorno al 2%, tipos fijos del 2,2%. Y es también probable que algunas entidades bancarias sigan ofertando y promocionando algunas hipotecas al tipo fijo, aunque obviamente más adelante pues, es probable que se pierda el interés en este tipo de hipotecas, pero encontramos tipos muy bajos en retrospectiva, viendo la serie histórica de muchísimos años. Y si nos vamos a los años 80, 90, donde había tipos del 20%, del 12%, ya, vamos, estamos en un paraíso de tipos bajos. Y esta diapositiva también es muy interesante y muy esclarecedora y muy tranquilizante, porque obviamente uno de los problemas que tuvimos en la anterior crisis inmobiliaria es que el 98% de los hipotecados tenían una hipoteca a tipo variable. Entonces, en el momento en que subió el Euribor, su cuota hipotecaria subió y ya no podían pagar y era un drama, ¿no? Bien, pues ¿qué está pasando? Que ahora hay mucha más cultura financiera, hay unos tipos mucho más amigables y tenemos muchísimas más hipotecas a tipo fijo, máximo histórico, estamos a máximo histórico de hipotecas a tipo fijo. El 30% de las hipotecas que hay son a tipo fijo, es decir, que si suben los tipos de interés, a estas personas no les va a afectar. No van a sufrir que no puedan pagar a final de mes la hipoteca, van a seguir pagando ese endeudamiento que ya hemos visto anteriormente, que es un ratio de endeudamiento sano, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer aquí un sondeo más o menos. ¿Quién de los de la sala tiene hipoteca? ¿En vigor? Muy bien. Y de los que tenéis hipoteca, ¿cuántos los tenéis a tipo variable? ¿Cuántos lo tienen a tipo variable referenciado al yen o a una moneda que no sea el euro? Bueno, porque esto ocurrió en la crisis inmobiliaria. Ya no hipotecas a tipo variable, sino referenciadas al yen, una locura, ¿no? Y eso también supuso un problema para muchos hipotecados. ¿Y cuántos tienen una hipoteca a tipo fijo? Ah,
Luego, las estadísticas reflejan la realidad. Tenemos a muchos hipotecados que afortunadamente no les va a afectar la subida de tipos. Bien, y los plazos de contratación de la hipoteca, ya sabéis, ¿no?, que en la época de la burbuja, hipoteca 30 años, hipoteca 40 años, ¿no? Bien, pues ahora estamos en un plazo de en torno a 23, 24 años, inferior a los 30 años, luego también es algo muy estable. Y un dato que os sale en el informe, pero que no sale aquí, también muy interesante, es el ratio de endeudamiento de los hipotecados con respecto a sus ingresos y sus salarios. Este ratio se encuentra en torno a un 25%, 24-25%. Está en ligero ascenso, pero aún así es un ratio muy sano. ¿Esto qué significa? Que si yo ingreso 1.000 euros al mes, destino 250 euros a pagar la hipoteca. Es decir, el 25% de mis ingresos lo estoy destinando a pagar la hipoteca. En la época de la burbuja inmobiliaria, este ratio era del 50%. Es decir, los hipotecados destinaban el 50% de sus salarios y sus ingresos al pago de la hipoteca. Obviamente esto es muchísimo. Un nivel sano debe situarse en torno a un 30%. Que la cuota hipotecaria suponga más o menos un 30% de los ingresos del hipotecado. Y ahora mismo estamos en un 25%. O sea que también es un número muy bueno. Bien, pues hasta aquí las estadísticas, conclusiones, estadísticas fabulosas, excelentes, fantásticas. Lo normal, la tendencia es que el segundo semestre no sea tan bueno como el primero, aún así seguirá siendo bueno. Vamos a pasar de una situación excelente a una situación buena. ¿Sí? No va a haber ningún cataclismo universal, el mercado inmobiliario se comporta de una forma estable. Los vendedores, hay que tener esa conversación con ellos, ¿no? Porque obviamente pues ahora el mercado está caliente y venderán hoy mejor que más tarde que mañana. Suelo finalista va a tener muchísima demanda. La subida de tipos se va a producir, seguro. Aún así, vemos que históricamente estamos en tipos muy bajos. Empresas de reformas y eficiencia energética, mercado de oportunidad para ellas. No hay burbuja inmobiliaria porque no está habiendo especulación. Los factores que hacen que el mercado inmobiliario haya subido no son elementos especulativos, han sido elementos de la demanda del COVID, de que era una demanda más grande, los tipos de interés son bajos, financieramente voy a aprovechar, voy a adelantar las compras por si suben los tipos de interés y obviamente hay un IPC que está subiendo y por tanto eso provoca también los precios de la vivienda suba. Ha habido mucho ahorro durante el confinamiento y durante el COVID que se ha trasladado a la compra de inmuebles y esos son elementos de demanda real, no son elementos especulativos como ocurrió en la burbuja inmobiliaria. ¿Sí? Así que estamos de enhorabuena, mercado inmobiliario muy amigable. Y si tenéis alguna duda, me queréis preguntar algo,